Bienvenidos a una nueva clase o a un nuevo video de teoría para quinto de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el nacionalismo y la unificación de algunas de las naciones europeas. Vamos rápidamente, comenzamos. Vamos a hablar rápidamente entonces sobre la época victoriana, sobre el nacionalismo, un poquito vamos a volver a repasar. Hablaremos de la unificación italiana y alemana y finalmente de la guerra de secesión estadounidense, que son algunos de los eventos más importantes de esta época en el mundo. A modo de introducción, diríamos que después de las revoluciones liberales europeas, el nacionalismo, esta tendencia de la que hablamos en anteriores clases, ¿verdad?, va a estar plenamente asentado en estos pueblos europeos, con esa idea del liberalismo tan común de estas revoluciones, especialmente de Francia, ¿verdad? Las monarquías de este tiempo entonces van a entrar en un declive franco y la mayoría van a tener que adaptarse a un sistema mixto, como lo que pasó en Inglaterra. Otros cambios que se van a acentuar van a ser los económico-productivos, con la llegada de la segunda revolución industrial, de la cual, por ejemplo, uno de sus mayores exponentes son los automóviles, y el imperialismo colonial, donde todos los imperios de la época se van a empezar a repartir grandes partes del mundo, como Asia y África. Pero hoy nos vamos a meter a analizar lo que son las nuevas naciones que van a surgir en Europa, la consolidación de Inglaterra y las crisis norteamericanas de esta parte del siglo XIX. La próxima semana estaremos hablando sobre los cambios económicos y sociales. Entonces hablemos rápidamente del nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo va a proponer justamente que comunidades con culturas similares o iguales deben autodeterminarse y crear sus propios estados, con sus banderas, sus gobiernos propios, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esta idea va a ser potenciada por el romanticismo cultural, estas revoluciones liberales que vimos entre 1830 a 48, 1820 también, y van a dar como resultado varios movimientos de reivindicación nacionalista. Algunos, por ejemplo, de los movimientos más actuales de reivindicación pueden ser, por ejemplo, la reivindicación marítima en Bolivia. Por eso lo he puesto como ejemplo. Pero para ese tiempo van a ser más que nada referidos a la recuperación o a la unificación de un territorio. Algunos de los ejemplos en los cuales hubo éxito, recordemos, fueron los de Grecia, más o menos por allá por 1829. Bien, los de Bélgica, bien, y Venecia. Bélgica primero que nada en 1830 y Venecia ya para más o menos la época de 1848. Sin embargo, bien, muchos de estos van a terminar todavía bajo ciertas influencias, especialmente Venecia. Bien, Francia por su lado se va a convertir en una república nuevamente, bien, y aunque otros países intentaron lo mismo, no tuvieron el éxito necesario. Vamos a hablar rápidamente de la época victoriana. Esto es sí o sí clásico de lo que es Inglaterra, bien, o lo que ahora conocemos como el Reino Unido, United Kingdom, etcétera, etcétera. Inglaterra tuvo sus propios problemas en esta época. En 1830, con las revoluciones que habían en Europa, ellos tuvieron su movimiento, pero no de tipo nacionalista, sino más bien obrero, bien, donde van a empezar las primeras luchas por los derechos, especialmente la sindicalización y a la defensa de los obreros. También van a haber algunas revoluciones o algunos movimientos en busca de una reforma electoral que básicamente amplíe el voto. Bien, aquí podemos ver una ficha de la época referido a esto. En esta época ingresa la reina Victoria, bien, al trono del Reino Unido, una de las reinas más longevas de la historia, y en su honor es que se denomina esta época victoriana. Pueden verla aquí, por ejemplo. Esta es una ya representación más futura, bien, esto es muy actual, bien, y aquí la podemos ver cuando ya era mucho mayor. Un apunte muy interesante de la reina Victoria es que fue tomada como modelo para la sociedad, y de ella, por ejemplo, sacamos la costumbre de vestirse de blanco para las bodas o de vestirse de negro en señal de luto. Bien. El reinado de Victoria va a ser muy exitoso, va a llevar a Inglaterra a su mejor momento, tanto en industria y en economía y en colonización durante este siglo.
Bien, pero obviamente todo este éxito tiene que estar basado en algo, y ese algo va a ser la explotación. Bien, tanto de niñas como podemos verla acá, bien, una niña trabajando en una fábrica, trabajaban, básicamente buscaban ganarse el salario, porque no había educación en ese momento, bien, aunque posteriormente va a empezar a aparecer justamente con la misma victoria, van a empezar a aparecer las primeras escuelas obligatorias, pero el esplendor de la primera parte de su reinado se debió justamente a la explotación, bien, tanto de niñas, niños, mujeres, hombres, en extenuantes jornadas de trabajo que en su época eran muy peligrosas, no habían regulaciones de seguridad y por lo tanto los accidentes eran muy comunes. Las y los obreros eran explotados en minas, en los talleres textiles, en la industria de la construcción y fabricación de vehículos como los trenes, los barcos, etcétera, etcétera. Bien, y uno de los ejemplos más terribles es, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos muestra a niños que trabajaban dentro de la minería jalando vagones, bien, por estrechas galerías para sacar el mineral. La expansión británica también se va a fundamentar en el dominio comercial o forzoso, militar muchas veces, de varias regiones. Uno de los ejemplos más claros es justamente la Segunda Guerra del Opio, que se va a estar desarrollando justamente cuando Victoria va a llegar al poder, bien, que era básicamente una guerra para dominar China, bien. En algunos casos también por negociación con otras potencias decadentes, como en ese tiempo lo era Francia. Grandes áreas de Norteamérica, como pueden ver aquí, de África, bien, de la India, de Oceanía, bien, van a ser dominadas por los ingleses y van a obviamente someter a sus poblaciones, muchas veces por las armas, obviamente, bien, y algunas veces más que nada por tratados políticos. Incluso se dio el caso de que Victoria fue nombrada emperatriz de la India. Ahora, la sociedad de ese tiempo va a ser muy estratificada, bien, va a haber una marcada diferencia entre la clase media, la clase alta y la clase baja, bien. La clase media, que eran más que nada industriales, comerciantes y banqueros, la clase baja, que eran campesinos, obreros y tenderos, bien, y la clase alta, que era básicamente la aristocracia. Como pueden ver, la aristocracia muy elegante y todo lo demás, y obviamente la clase media intentaba parecerse a ellos, algo que actualmente todavía sigue ocurriendo, bien. Pero toda esta elegancia no sirve de nada cuando nos damos cuenta de lo siguiente, que esta sociedad, bueno, también podríamos llamarla sociedad, esta sociedad tan puritana, bien, que destacaba la moral, el pudor, el trabajo, la fe y el ahorro, bien, como sus valores principales, en realidad por lo bajo ocultaba, bien, el trabajo infantil, la prostitución, la adicción al opio, las apuestas, cosas que si bien no se mencionaban, se sabía que ocurrían. En estas épocas, por ejemplo, es muy común que a las prostitutas, bien, se les haga daño sin pena ni gloria. Y por ejemplo, uno de los casos más recordados de esta época es justamente el de Jack el Destripador, un hombre que justamente cometió crímenes terribles en la época de la sociedad victoriana y nunca se resolvió. Bien, entonces todos estos problemas que aquejaban a la sociedad se ocultaban y se intentaban poner una fachada de una sociedad muy, muy correcta, en donde no había tanto esa pobreza, sino que todos eran muy recatados, muy trabajadores, muy educados, lo cual en realidad era una falacia, porque debajo seguía habiendo toda esta pobreza y explotación. Ahora sí, vámonos entonces a la unificación tanto italiana como alemana. Hablemos rápidamente de estas. Bien, la unificación italiana va a ser un proceso muy largo. Desde la caída del Imperio Romano, la región de Italia estaba siempre dividida. Como pueden ver aquí, varias regiones, bien, Génova, Pisa, etcétera, etcétera. Durante la Edad Media cada uno era un reino distinto, bien. Que estaban dominados por otras naciones. En su principio, por ejemplo, los godos, luego los francos, luego los bizantinos, etcétera, 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 etcétera. Cuando Napoleón llega, bien, va a conquistar estas regiones entre 1800 y 1814. Con la caída de Napoleón, bien, el Congreso de Viena va a volver a desmembrar la región. Pueden ver aquí la cantidad de nuevos reinos que se han creado con el Congreso de Viena. Bien, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Bien, nada más por contar ahí rápido. Bien, ¿qué reinos eran los que hemos visto aquí hace un momento? Bien, primero el reino de Nápoles. Bien, el reino de Nápoles, a ver, vamos a ubicarlo rapidito. El reino de Nápoles es este de acá, el que se llama también de las dos Sicilias. El reino de Piamonte y Cerdeña, bien, que es este de acá, que incluye todo esto. Bien, los ducados de Parma, Modena y Toscana, que son estas regioncitas de aquí. Bien, Toscana también se le llama Florencia. Y las provincias austriacas de Lombardía y Venecia, el reino lombardo-veneto, que estaban básicamente supeditadas a los austriacos. Bien, y obviamente, como no olvidar a los estados pontificios. Bien, que en realidad es lo que ahora diríamos el Vaticano, pero ahora está muy reducido. Antes tenía mucho poder político. A excepción, como les decía, de Piamonte y los estados pontificios, los demás estaban bajo dominio austriaco y en algunos casos bajo dominio español. Bien. Ahora, en 1820, con esta revolución, ¿verdad?, de España, ¿verdad?, en 1820, cuando obligaron al rey Carlos X a regresar a la constitución que había de 1812, ¿verdad? En Italia igual se organizó un movimiento revolucionario, bien, contra, primero que nada, los carboneros que habían antes peleado contra el dominio napoleónico, se van a organizar esta vez contra las autoridades que estaban subordinadas a los austriacos, bien, y ahí van a aparecer los carboneros. Los carboneros eran una sociedad secreta muy similar a lo que diríamos, yo que sé, los masones, bien, que impulsaron este movimiento, bien, varias revoluciones, tanto en la región de, si mal no recuerdo, era en Nápoles, pero también en Piamonte y Cerdeña van a haber estos movimientos. Lamentablemente la Santa Alianza va a ser de las suyas ahí y va a aplastar estos movimientos. Ahora, en 1830, nuevamente apoyados por los revolucionarios, el duque de Modena y Luis Felipe de Orleans, quien es entonces era el rey de Francia, bien, van a iniciar igualmente otros levantamientos. Lamentablemente el rey 1820-1830, dos tristes fracasos. 1848 nuevamente, después de que van a haber varios movimientos independientes, es decir, de personas de a pie, de la calle, de gente común, bien, los gobernantes tanto de Cerdeña y Nápoles y de Piamonte, bien, van a unificarse para hacer la guerra contra Austria. Pero van a estar en desacuerdo los unos contra los otros y van a ser derrotados. Bien, ahora sí vámonos entonces con lo que ya se conoce como la unificación italiana. Después de esos tres intentos fallidos, en 1859, el primer ministro de Piamonte, bien, de esta región, que se llamaba, no recuerdo su nombre real, bien, a ver si para la clase sí se los traigo, pero es denominado el conde de Cavour. Ay. Ahora sí, bien, este señor de aquí, bien, se va a aliar con el emperador francés de ese momento, bien, después de 1848, recordemos que va a ser Napoleón III, bien, y van a propiciar una guerra contra Austria, bien. Ahora, gracias a Dios, bien, gracias a las estrategias de estos dos, van a lograr que anexar esta región, bien, Lombardía, bien, y Piamonte va a crecer y ya va a ser más grandecito, bien. Ahora, curiosidad del momento, en la batalla, si mal no recuerdo, la de Solferino, bien, donde obtuvieron la victoria, hubo tantas muertes debido a la mala atención que había, bien, a que no se podían atender a los heridos, porque los médicos de uno y otro bando eran igual blancos perfectos para el bando enemigo. Entonces la muerte de los médicos
la imposibilidad de atender a los heridos en el campo de batalla, inspiró el origen de la Cruz Roja. Si alguno de ustedes alguna vez hace voluntariado en la Cruz Roja, van a conocer también más claramente esta historia. Pero ya ahí pueden ver que en estas épocas es cuando se origina la Cruz Roja. Ahora, un héroe nacional de Italia, Giuseppe Garibaldi, que fue héroe de las guerras de 1848, bien, y donde perdieron, y la de 1859, donde ya se logró una victoria. En 1860 va a avanzar, bien, hacia el reino de Nápoles. Esta va a ser su ruta, bien. Primero va a ir por esta región de Sicilia y posteriormente ya al continente, a la región continental de Italia. Bien. Giuseppe Garibaldi va a ser ayudado por un grupo de piamonteses, bien, que van a venir desde el otro lado a apoyarle y van a conquistar toda la región del reino de Nápoles. Ahora, una vez hecho eso, bien, van a tener una gran parte, fíjense, básicamente habrían conquistado con esto toda esta región y toda esta región, bien. Solo con eso, bien, y con el avance que hicieron por este lado, ya tenían casi unificada Italia. Entonces, Víctor Manuel, que era el rey de Piamonte, de este lugar, bien, es declarado en 1861 rey de Italia. Y con eso ya está, ya tenemos una Italia unificada, por lo menos hasta ese momento, con casi todo su territorio. Ahora, van a tener que ratificarlo con un plebiscito, es decir, con una votación de toda la gente de Nápoles. El problema va a ser el siguiente, que el plebiscito estaba arreglado, es decir, que el ejército piemontés básicamente obligó a la gente a votar que se aprobaba a Víctor Manuel como rey. Bueno, no es una táctica que se va a seguir usando en el futuro. En 1865 una nueva guerra que va a haber ahora entre Prusia y Austria, ¿verdad? Recordemos que Austria era el que dominaba esta región y contra la que lucharon los italianos, ¿bien? En esta guerra Italia se va a aliar con Prusia, que era el enemigo de Austria, y cuando derroten a Austria va a obtener lo que es Venecia, esta región de aquí, ¿bien? Entonces con eso fíjense, ya solo les faltaba una partecita, que era esta de acá, los estados pontificios. El resto, fíjense, todo ya estaba unificado. Y para 1870, bien, durante la guerra que va a haber entre Prusia y Francia, bien, como Prusia protegía a lo que es el Papa y a los estados pontificios, en esa guerra van a aprovechar que Francia ya no podía ir a ayudar a los estados pontificios y anexaron los estados pontificios y declararon a Roma su capital. Bien, ahora ahí ya pueden ver ahora sí el mapa de lo que actualmente, por ejemplo, casi por completo es Italia. Bien, entonces ese es el origen de la actual Italia. Antes no existía. Con estas guerras es que va a lograr existir Italia. Rápidamente veamos ahora la unificación alemana. El Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media, si se acuerdan, bien, era una de estas uniones que unificaba todos estos estados germanos que se habían quedado más allá de Francia, bien. Ay, siempre me pasa esto, todo esto, bien. Ahora, con el pasar del tiempo, el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando llega Napoleón, va a ser reemplazado. Bien, después de su derrota, Napoleón básicamente va a eliminar este Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que va a pasar después de la derrota de Napoleón es que la Convención de Viena va a crear esta llamada Confederación Germánica, que ocupa casi el mismo territorio, pero deja algunos territorios fuera y otros dentro, pero casi es lo mismo. Ahora, durante 1830 y 48 los alemanes ya habían expresado este deseo de unificarse. Bien, ellos habían tenido ya sus propias revoluciones, habían hecho algunos intentos, sus gobernantes no lo habían permitido, pero ya había el deseo. La pregunta era quién iba a dirigir a esta unidad, Austria o Prusia. ¿Por qué Austria o Prusia? Porque eran los principados germánicos más importantes y más poderosos de la época. Bien, sin embargo, Prusia, tanto en la economía, en la tecnología y en la política, era mucho más fuerte y estaba mucho más preparada y era más moderna que Austria. Entonces, Prusia iba en ascenso y Austria iba en descenso.
aquí destacan dos figuras. Por un lado, Guillermo I, que era siempre me pasa, el emperador, bien, de Prusia, bien, siempre me pasa. Y Otto von Bismarck, bien, este señor que es un personaje muy importante. Y como curiosidad les menciono que el nombre de Otto, ¿verdad?, de los Simpson, bien, es una parodia a este personaje. Y se menciona en los capítulos de los Simpson que el papá de Otto es un militar, bien, entonces ahí viene un poquito el chiste, bien, de que Otto en los Simpson no es el militar, que Otto von Bismarck en realidad sí fue un brillante estratega que logró la unificación de toda Alemania. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. En 1864 Austria y Prusia van a iniciar una guerra contra Dinamarca. ¿Por qué? Por estos dos lugarcitos, Schleswig y Holstein, que eran dos ducados, bien, que sí tenían una población mayormente alemana y por lo tanto para ellos pertenecía más que nada a sus principados germanos. Una vez que ganaron en esta batalla, lo que pasó es que se supone que cada ducado tenía que ser administrado por una de las dos potencias y por lo tanto tenían que repartírselas. Pero no lo hicieron así. ¿Por qué? Porque al final Austria estaba, fíjense, demasiado lejos. Prusia estaba mucho más cerca y podía fácilmente controlar la región. ¿Qué es lo que va a hacer Austria? Austria va a protestar. Como no les hacían caso, bueno, se fue a la guerra contra Prusia. El problema, bien, que en 1866 esta guerra que inició acabó muy rápido, bien. Fueron derrotados en esta batalla en Sadova, que está acá, bien. Y ¿cuál fue el elemento básico para que ganara? Fueron estos fusiles de acá. Uy, ¿por qué siempre me pasa? Bueno, no voy a dejar más imágenes ahí arriba. Son los llamados fusiles de retrocarga. Anteriormente se utilizaban estos fusiles, los fusiles de avancarga. Como pueden ver, para cargarlo tienes que pararte, poner el fusil hacia arriba, meter una varilla larga por el cañón para básicamente comprimir la pólvora y poner el perdigón que va a funcionar como proyectil, bien, y recién puedes dispararlo y por lo tanto tienes que estar de pie para cargarlo. En cambio, la tecnología que tenían en Prusia les permitió crear estos fusiles, los fusiles de retrocarga, que podían recargarse estando recostado y por lo tanto podías protegerte mientras seguías atacando. Bien, entonces el otro quedaba expuesto de pie y tú seguías echado, protegiéndote al mismo tiempo que le disparabas. Entonces era mucho más fácil la carga de estos fusiles, bien, y eso les dio una ventaja estratégica enorme. Una vez que logran vencer en esta batalla, bien, todos estos principados que antes estaban aquí, Hannover, Turingia, Sajonia, etcétera, etcétera, se van a unir a lo que denominarán la Confederación del Norte, la Confederación Alemana del Norte. Bien, y de hecho estaban a punto de ingresar ya a Austria e incluso de anexar estos otros principados como Baviera, Württemberg y otros, pero los franceses intervinieron. Bien, Francia protestó porque los austriacos le pidieron ayuda, bien, y amenazaron a los prusianos. Los prusianos junto con Otto von Bismarck tuvieron que retirarse y bueno, hasta ahí llegaron, pero lograron ya dominar todo el norte, bien, ya solo les falta el sur. Entonces tenían que buscar una excusa para hacer la guerra contra Francia y sacarla del juego. En 1870 van a lograrlo. ¿Cómo? Los franceses le van a declarar la guerra ellos a Prusia. ¿Por qué? Porque Bismarck hizo una jugadita muy interesante en la cual propuso a un príncipe prusiano para el trono español. Bien, es decir, para la corona española, ahora que se habían quedado sin rey. Bien, entonces, imagínense, los franceses iban a tener prusianos por un lado, prusianos por el otro lado. Entonces era como encerrarse. Los franceses no lo toleraron, declararon la guerra, pero no les fue nada bien. ¿Debido a qué? Nuevamente la ventaja, estratégica de los prusianos y a los cañones Krupp, una nueva pieza de artillería que podía disparar rápido y que tenía mucha más precisión. Con esta guerra contra los franceses ganada, bien, vamos a volver un poquito. Los prusianos van a lograr que tanto Baviera, Württemberg y una parte de Francia, bien, Alsacia y Lorena, queden como parte de lo que ahora va a ser el primer imperio alemán.
bien, que obviamente en este caso excluye a Austria, chao, Austria, fuchi, bien, pero esto ya es la Alemania, o como lo vamos a ver aquí, bien, el Segundo Reich, bien, esta nueva confederación alemana, bien, bajo a la cabeza de Guillermo I, el emperador prusiano, bien, que fue nombrado emperador alemán en el Palacio de Versalles, es decir, en Francia, en medio de la conquista de Francia, se hizo nombrar emperador de Alemania. Dato curioso. Y bueno, vamos a terminar esta clase hablando de la Guerra de Secesión estadounidense. Bien, ya vimos como dos potencias como Italia y Alemania se unifican gracias al deseo nacionalista y obviamente a las ambiciones de expansión de sus líderes. Bien, sin embargo en Estados Unidos va a ocurrir algo un poquito diferente. Estados Unidos va a estar en su racha de expansión la mejor que hayan tenido, bien, si bien desde la época de las 13 colonias, ¿verdad? Desde su independencia, se empezaron a expandir poco a poco hacia estas regiones, bien, hacia el oeste, bien. En 1803, por ejemplo, Napoleón, bien, Napoleón Bonaparte les va a vender toda esta región llamada Luisiana, bien, se les va a vender así directamente, ¿para qué? Para que los ingleses no las tengan. Y los españoles van a abandonar esta región de Florida y con eso se la van a anexar, bien. Ahora, ¿qué va a pasar en 1835 y 46? Bien, esta región, a ver, vamos a ver rápidamente aquí, como pueden ver, México está acá, ¿verdad? Todo esto es México, bien, pero anteriormente México no llegaba solo hasta ahí, México llegaba a toda esta región, bien, entonces Texas, California, Arizona y Nuevo México también eran parte de México, pero entre 1835 y 46 los Yankees, básicamente la gente que estaba en este camino de expandirse hacia el oeste, se van a asentar en estas tierras de Texas. Y posteriormente se van a independizar, van a luchar contra los mexicanos, van a ganar la guerra y se van a hacer independientes. Y finalmente se van a unir a los Estados Unidos. Y con eso posteriormente van a incluso lograr anexar toda la región de California, Arizona y Nuevo México. Y con eso México va a perder una gran parte y los Estados Unidos van a llegar rápidamente hasta el Pacífico. Pero este avance en 1861 va a tener un giro distinto. Va a detenerse este avance hacia el oeste. ¿Por qué? Porque va a haber una lucha. ¿Entre quiénes? Entre el norte y el sur. Bien, más que nada viendo la rivalidad tanto económica como política. Bien, cada uno se sentía que era, obviamente, que tenía que tener más importancia. Por ejemplo, los del norte tenían una economía más industrializada, bien, mientras que el sur era agrícola, basado pero en el uso de los esclavos africanos. Pero no solo eso, el norte, por ejemplo, pedía mucho, básicamente era mucho más centralista, pedía que el Estado federal sea mucho más fuerte, mientras que el sur abogaba un poquito más por la autonomía del sur, obviamente también para sus intereses económicos. Pero ahí podemos ver las principales causas de esta guerra, ¿bien? Un personaje importante que aquí podemos ver, Abraham Lincoln, ¿bien? Que es un personaje que es básicamente el presidente que decretó uy, tengo poca batería. El fin de la esclavitud y por lo tanto, obviamente, eso iba en contra de los intereses del sur. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el sur? Se van a separar y van a iniciar una guerra. Entre 1861 y el 65, la Unión, que son los del norte, bien, y los confederados, que son del sur, deben reconocer más o menos tal vez de algunas de las películas hollywoodenses esa bandera de los confederados, y que la utilizan mucho ahora algunos movimientos racistas de Estados Unidos que intentan básicamente ejecutar ataques contra personas afrodescendientes. Entonces esa bandera tal vez la van a ver muchas veces en la actualidad o la han visto en películas, bien. Entonces entre 1861 se va a dar estas batallas, bien, en las cuales no vamos a hablar ahora de todas esas batallas, pero vamos a decir el resultado, que fue que el sur fue derrotado.
A pesar de, bueno, después de esto se va a anular la esclavitud, pero eso no va a quitar que tanto el norte como el sur, bien, van a ser profundamente racistas, bien, y eso va a durar hasta bien entrado el siglo XX y todavía dura ahora en muchos casos. Bien, y con esto hemos terminado esta clase. No se olviden de traer preguntas o correcciones para nuestra siguiente clase. Entonces nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Bye bye.